Cuando predicamos el Evangelio, estamos convencidos, los teólogos presentes, de que es el principio, el ABC del cristianismo. Pero realmente ese ABC del cristianismo lo necesitamos día a día, en nuestras luchas diarias. Entonces no estamos hablando del ABC del cristianismo, sino de la A a la Z. O sea, el cristianismo se resume en el Evangelio. Amén. Así que día a día tenemos que escucharlo, día a día tenemos que meditarlo, aunque no lo hacemos. Entonces, para los más antiguos aquí, lamento que hoy solamente les pueda traer lo único que tiene el Evangelio, lo único que tiene la Biblia, que es el Evangelio. Eso es lo único que voy a traer hoy. Y para las personas nuevas, pues me alegra mucho que hayan tantas personas nuevas, porque escucharán, si nunca han escuchado qué es el Evangelio, hoy lo escucharán por primera vez. El pastor decía, cuando le estaba en la sección de preguntas, él decía, hay que predicar, pero hay que saber predicar. Y recordaba que el mensaje de hoy es sobre eso, sobre qué es lo que debemos enseñar a los pecadores, qué es lo que los pecadores deben conocer. Y también cantábamos un himno que dice, Señor, ¿quién entrará a tu santuario para orar? ¿Quién de nosotros tendría esa justicia perfecta para entrar al santuario a orar? ¿Quién? ¿Quién de nosotros es limpio de manos? ¿Quién de nosotros es puro de corazón? ¿Quién? Así que espero que el mensaje de hoy traiga consuelo a nuestras almas. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque hoy has permitido que tu pueblo se congregue nuevamente a alabarte, Señor. Que tu pueblo se congregue a oír tu palabra, Señor, a oír tu evangelio. Ese evangelio de redención, Señor, de expiación, de propiciación, Señor. Ese evangelio que salva, que convierte el alma. Ese evangelio que nos persevera, Señor. Ese evangelio en el cual debemos deleitarnos. Gracias, porque aún los santos ángeles anhelan escuchar este mensaje. Así que hoy te pedimos que tú nos permitas maravillarnos en este texto, Señor. Que nos permitas maravillarnos en la predicación de tu palabra, Padre. Maravíllanos, Señor. Y aplica estas palabras a nuestros corazones, Señor. Que podamos vivir esta palabra, Señor. Que podamos vivirla día a día, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, vamos a leer los versículos 16 al 17. Y nos ponemos de pie para leer esta porción de la Escritura. Romanos 1, capítulo 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Pueden sentarse. Este texto es uno de mis textos favoritos, porque resulta que con este texto nació la iglesia protestante, o la iglesia protestante se divide de la iglesia católica gracias a este texto. Así que podríamos decir que la reforma protestante, lo que conocemos hoy como iglesia protestante, nace gracias a la lectura correcta de este texto. Tal vez usted lo leyó y no entiende de qué se trata, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Pero qué quiere decir eso? Mas el justo por la fe vivirá. Pero para una persona que vive por obras, una persona que vive por la ley y que sus pecados le están constantemente afligiéndolo, entristeciéndolo, una persona de esas, al leer este texto con los ojos correctos, puede descansar y poner su fe en Cristo y deleitarse en el Evangelio. Y eso fue lo que le pasó a uno de los reformadores más conocidos como Martín Lutero. Tal vez muchos lo conocen, otros no. Martín Lutero se podría denominar como el padre del protestantismo, en cierto sentido. Que Martín Lutero era un monje católico. Él vivía en un, ¿cómo se dice? Un monasterio.
Él vivía en un monasterio y Martín Lutero era un monje que todos los días iba al confesatorio, todos los días. Pues era un hábito de los monjes ir todos los días al confesatorio. Pero cada monje duraba alrededor de 10 o 15 minutos. Pero cuando Martín Lutero iba al confesatorio, se demoraba alrededor de 4 o 5 horas. Y Martín Lutero confesaba pecados como que le deseó la comida a su prójimo. Pecados que nosotros diríamos, pero eso es un pecado insignificante. Pero para Martín Lutero, cualquier pecado insignificante era un pecado inmenso, porque él tenía un alto concepto de la justicia de Dios. Él entendía que por un solo pecado Adán y Eva fueron destituidos de la gloria de Dios. Así que él tenía un alto concepto de la justicia de Dios, y cualquier pecado, cual insignificante fuera, como lo es para nosotros muchos, como codiciar la ropa de nuestro prójimo, o cualquier cosa insignificante, para Martín Lutero era un pecado grave. Entonces Martín Lutero vivía día a día afligido, día a día triste. Él duraba 4 horas confesando sus pecados, y cuando él salía del confesatorio recordaba que tenía un pecado y se devolvía nuevamente a confesarlo. Y así se la pasaba Martín Lutero, con un sentido de justicia más alto que cualquiera de nosotros, triste, porque sabía que si la salvación dependiera de él, él nunca iba a ser salvo. Él pensaba que si moría sin confesar un pecado, él se iba para el infierno. Así que imagínense la vida de este hombre, triste todos los días, afligido. Era esclavo del pecado, esclavo del confesatorio, hasta tal punto que el padre que lo confesaba un día le dijo: Martín Lutero, no te quiero más aquí, no quiero que venga más aquí. Si vas a confesar algo, que sea algo de verdad, que no sea cualquier cosa insignificante. Porque Martín Lutero pasaba día y noche en el confesatorio. Y un día él estaba leyendo este texto. Yo no quiero hablar de Martín Lutero hoy, simplemente que lo estoy ilustrando. Yo no quiero que usted sea como Martín Lutero, yo quiero que usted sea como Cristo. Amén. Martín Lutero un día vino a leer este texto, y al leerlo dice que fue libre de uno. Y cuando yo me enteré que fue a través de este texto que Martín Lutero fue libre de sus obras, y fue que él comenzó a amar el Evangelio, a amar a Cristo, yo me preguntaba: ¿pero qué fue lo que vio Martín Lutero en este texto? Porque yo no veo nada aquí. No entendía que vio Martín Lutero en este texto. Hasta que un día estudié bien este pasaje y pude entender lo que vio Martín Lutero en este texto. Y yo sé que ese será un consuelo para nosotros hoy. Amén. Entonces, yo primero voy a sentar algunos puntos, algunas bases, para que luego al final, cuando vayamos a terminar el sermón de hoy, podamos entender qué es lo que este texto nos dice. ¿Cuál es el consuelo en el cual hallamos en este texto? Entonces voy a leer nuevamente el pasaje. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Yo quiero responder 2 cosas. ¿Qué es el Evangelio por el cual Pablo no se avergüenza? ¿Y cuál es la justicia de Dios que dice el versículo 17 que se revela? ¿Cuál es esa justicia de Dios de la cual él está hablando? ¿Y qué es el Evangelio? Entonces, que primero Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio. Y el contexto de Pablo le está escribiendo a los romanos, en la capital del Imperio Romano, en Roma. Ahí se encontraba el emperador romano. El emperador romano era adorado como Dios. Y el Imperio Romano tenía muchos dioses. Era un imperio politeísta. Cada dios era respetado, pero eran varios dioses. Así que los cristianos tenían que adorar a todos los dioses, pero los cristianos proclamaban un solo Señor y un solo Dios. Y es por eso que los perseguían y los mataban, porque solamente tenían un solo Dios. Y no solo eso, sino que no adoraban al emperador como Dios. Ellos creían que si no se adoraba al emperador como Dios, el Imperio Romano iba a recibir persecución, iba a ser destruido el Imperio Romano. Entonces, por eso ellos derramaban su ira sobre los cristianos, porque ellos decían: si los cristianos no adoran a nuestro emperador, el imperio se va a caer. Y por eso odiaban a los cristianos. De hecho, los primeros cristianos los llamaron ateos, porque no adoraban al emperador romano. Y Pablo le escribe ahí en este contexto y dice: yo no me avergüenzo del Evangelio.
Yo recuerdo que cuando yo era niño, que mi mamá me llevaba a la iglesia, yo me avergonzaba de llevar la Biblia en la mano. Pero Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio. Pero ¿por qué avergonzarse del Evangelio si dice que es el poder de Dios para salvación? Lo que Pablo está diciendo es que ninguno de los otros dioses que están ahí, ningún otro mensaje puede salvar al imperio romano. Entonces, ¿por qué él se va a avergonzar de lo único que puede salvar al imperio romano? ¿Por qué se avergonzaría de eso? Y esto a mí me confronta, porque muchas veces nosotros no somos movidos a predicar el mensaje. Cuando Pablo dice que él no se avergüenza de exponerlo y de enseñarlo. ¿Y cómo se va a avergonzar si es lo único que salva a las personas? Si nosotros supiéramos que toda esta calle solamente se salvaría a través de la predicación del Evangelio, si nosotros estuviéramos convencidos de eso, no nos avergonzaríamos de enseñar la palabra. Y eso es lo que Pablo deja claro: no me avergüenzo del Evangelio. La razón es que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, tanto a judíos como a griegos. Así que este texto en su contexto cobra mucho sentido. Pablo está animando a los romanos a que no se avergüencen del Evangelio. Entonces la pregunta es, ¿pero qué es el Evangelio? Yo toda la vida he escuchado el Evangelio, los evangélicos. ¿Pero qué es el Evangelio? ¿Qué realmente es el Evangelio? Cuando hablamos de Evangelio, ¿de qué estamos hablando? Y es increíble que nosotros los evangélicos no sepamos qué es el Evangelio. Así que uno de mis puntos es, oye, que podamos entender qué es el Evangelio. ¿A qué se refería Pablo con Evangelio? ¿A qué se refería él? La palabra Evangelio está compuesta por dos palabras en griego. La palabra eu y la palabra agelion. Euagelion, en griego se lee. La palabra eu significa buen. Por eso dice la palabra eutanasia, buena muerte. Entonces el prefijo eu siempre significa buen. Y agelion significa mensajero o mensaje. Entonces cuando hablamos de los ángeles no estamos hablando de seres con alas, sino de mensajeros. Traen un mensaje. Así que etimológicamente la palabra significa buen mensaje. Eso es lo que es el Evangelio, la buena nueva, un buen mensaje. Pero ¿cómo así un buen mensaje? ¿Un buen mensaje de qué o sobre qué? ¿Sobre qué es este buen mensaje? ¿Sobre qué es este Evangelio? Ese Evangelio también proviene de algo que ocurría en la antigüedad. Usted sabe que en la antigüedad todas las ciudades tenían murallas para protegerse de los enemigos. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Esta calle está en guerra con la otra calle, de tal forma que ninguno de esta calle puede pasar a esa calle porque lo matarán, y ninguno de esa calle puede venir acá porque lo matarán. Así que estamos en guerra. Son dos calles que están en guerra. Resulta que supongamos que los judíos estaban en guerra con los babilonios. Pero los babilonios son un imperio mucho más grande. Así que si estamos en guerra con ellos, tenemos que tener bastante miedo. Tenemos que estar atemorizados. Porque estamos en guerra con un imperio que, si ellos vienen, nos van a destruir. Nosotros no tenemos con qué plantarle cara al imperio babilonio. Supongamos que la calle de al lado es más grande y más poderosa que esta calle. Si ellos vienen acá, nos van a destruir. Así que cuando un vigía estaba en la muralla y él veía que venía un mensajero de la otra calle, ese mensajero traía un papelito blanco. Ese papelito blanco significaba que ese pueblo quería hacer la paz con este pueblo. Entonces venía el caballero en su caballo, venía con ese papelito, y ese papelito blanco, que significaba que ellos querían la paz con nosotros, a ese papelito blanco se le llamaba Evangelio. Así que si usted tiene miedo a esa otra calle que está allá, y que en cualquier momento viene a destruirla, y usted está como vigía en la muralla, viendo quién se acerca, y usted ve que viene un caballo con un papelito de eso, usted se alegra inmediatamente, porque usted sabe que ese pueblo quiere hacer la paz con usted. Y para ellos eso era el Evangelio, que el otro pueblo quería hacer la paz con ellos. Así que eso es felicidad, eso es alegría. Que un pueblo más grande viniera a querer hacer la paz con nosotros, eso realmente era felicidad.
Por eso hay otro pasaje que dice: cuán hermosos son los pies de aquel que anuncia el Evangelio. Porque si usted está con temor y viene alguien corriendo con el Evangelio, usted se va a gozar. Son hermosos esos pies. Pero entonces, ¿qué significa el Evangelio? Ya conociendo eso, resulta que nosotros, como humanidad, estamos en guerra, o estábamos en guerra contra un Dios más grande que el imperio babilónico, un Dios más grande que los persas, un Dios inmenso, un Dios el cual no tiene rival. Y ese Dios estaba airado contra nosotros. Ahora vamos a ver por qué estaba airado contra nosotros. Y ese Dios que está airado contra este pueblo insignificante que somos nosotros, ha enviado su evangelio para hacer la paz con nosotros. Así que cuando estamos hablando de evangelio, estamos hablando de un buen mensaje de paz y de un ser más grande que nosotros, el cual quiere hacer la paz con nosotros. Así que eso debería alegrar nuestros corazones. Pero todavía no la alegra, porque nosotros no sabemos todavía que estamos en guerra. Primero tenemos que entender la enfermedad para luego alegrarnos por ese mensaje, por esa buena noticia. Primero tenemos que entender la mala noticia, que era lo que Martín Lutero tenía. Martín Lutero estaba agobiado porque estaba mal, tenía la mala noticia, hasta que él leyó este pasaje y entendió la buena noticia. Entonces, lo segundo que quiero explicar ahora es cuál es la justicia de Dios, de la que se nos habla en el pasaje. Vamos a Mateo 5. Mateo 5. Que vamos a leer desde el versículo 17 al versículo 20. Está hablando el Señor Jesucristo y dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñan los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y este es el versículo en el que me quiero enfocar, el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nuevamente se nos habla de una justicia. Y se nos dice que si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Si este pasaje dice lo que dice, entonces nosotros estamos en grandes problemas. Porque ninguno de nosotros tiene una justicia mayor que la de los escribas y los fariseos. Vamos a aplicar la justicia a los escribas y los fariseos para que usted se dé cuenta que ninguno de nosotros tiene esa justicia. Los fariseos eran reconocidos porque tenían una justicia externa perfecta. La interna no, porque eran hipócritas. Pero de forma externa tenían una justicia perfecta. Los fariseos y los escribas guardaban el día del Señor mejor que usted y que yo. Los fariseos y los escribas se cuidaban en todos los puntos de la ley, eran esclavos de la ley, la conocían más que usted y que yo. Y externamente usted veía a un fariseo y un escriba hoy y usted diría: wow, qué hombre tan piadoso. Externamente eran perfectos. Perfectos. El día de reposo solamente se dedicaban a la meditación, a la lectura de la palabra, cosa que usted y yo no hacemos. Los mandamientos los cumplían perfectamente, externamente. Así que si hablamos de una justicia externa, ninguno de nosotros llegaría al nivel que tenían los escribas y los fariseos. Ninguno de nosotros. Pero cuando hablamos de justicia interna, ellos externamente eran perfectos, en cierto sentido. Pero el Señor comienza a mostrarnos que la justicia interna de los escribas y los fariseos es asquerosa, es horrible. Vamos a Mateo, allí mismo, versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos:
no matarás. Y los fariseos decían, nosotros no hemos matado a nadie. Así que ellos externamente habían cumplido este mandamiento. Pero luego dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. El Señor pasa de la justicia externa a la justicia interna. De acuerdo a la justicia externa, los fariseos habían cumplido el mandato. Pero si el mandato realmente hablaba de una justicia interna, entonces los fariseos eran unos tremendos pecadores. El problema es que usted y yo no tenemos ni la justicia externa ni la interna. Así que estamos peor. Pero el pasaje nos está hablando de una justicia interna, la cual los fariseos y los escribas no tienen, y nosotros tampoco tenemos. Versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y los fariseos y los escribas decían, yo no he cometido adulterio. Ese mandamiento lo he cumplido. Igual que usted y yo decimos, no, yo no he cometido adulterio. Pero el pasaje sigue diciendo, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea que el Señor está hablando de una justicia interna. No es lo que tú muestras exteriormente, no es lo que nosotros podemos ver, sino es lo que Dios ve en tu corazón. Así que los fariseos y los escribas creían que iban a entrar al cielo por su justicia externa, y el Señor le dice, no, la justicia es tanto externa como interna. Y cuando yo leía este pasaje yo decía, increíble, nosotros no tenemos ninguna de las dos. Así que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraremos realmente en el reino de los cielos. Y nuestra justicia nunca va a ser mayor que la de los escribas y los fariseos. Porque si usted hoy toma la decisión de hacer una justicia perfecta, tanto externa como interna, y usted sale de aquí con esa motivación, usted a los 10 minutos va a estar decepcionado llorando. Usted no va a poder lograr esto. Así que, si el texto realmente dice lo que dice, y se nos pide una justicia mayor que la de los escribas y los fariseos, realmente estamos en problemas. Es por eso que Martín Lutero pasaba todo el día en el confesatorio. Una persona que trataba de ser buena. Pero como dice un teólogo, usted no sabe lo malo que es hasta que usted trata de ser bueno. Hoy las personas, todos se creen buenos. Usted va y le pregunta a las personas y todos dicen, no, yo soy bueno. ¿Para dónde va? Para el cielo, porque yo soy bueno. Y todos se creen buenos. Pero hasta que no tratan de ser buenos realmente, de acuerdo al estándar que la Biblia nos pide, hasta que no tratamos de ser eso, no entendemos que somos malos. Hasta que no tratamos de nadar contra la corriente, no vemos el poder de la corriente. Vamos a Éxodo 20. Éxodo está después de Génesis. Vamos a ver cuál es la ley que se nos pide. Y al final vamos a quedar decepcionados porque ningún mandamiento de esto hemos cumplido. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahora comienza a dar los mandamientos. Primero dice quién es Él, qué ha hecho Él por ti. Es como si dijera ahora, yo soy Jehová tu Dios, el que te ha salvado y que te ha puesto en la iglesia. Y ahora dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primer mandamiento. Y si usted no entiende a qué se refiere este mandamiento, usted dirá, ahí sentado, yo este mandamiento lo tengo, yo nada más creo en Jehová. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Claro, yo cumplí este mandamiento. Si este mandamiento es así de forma externa, entonces lo hemos cumplido. Pero el mandamiento dice algo de forma interna. Cualquier cosa, mi hermano, cualquier cosa, a lo que tú le dediques más tiempo que a Dios, ese realmente es tu Dios. El ocio, el trabajo. ¿Qué es lo primero que piensas cuando te despiertas? Eso es tu Dios. Ese es el Dios ajeno que tienes delante de Él. Aunque tú profesas que solamente crees en Jehová, en el Dios Trino, realmente tu corazón no solamente cree en Jehová, tu corazón adora a otros dioses. ¿En qué es lo que más gastas tu tiempo? Así que este mandamiento, si lo analizamos internamente, no lo hemos cumplido. Tenemos muchos dioses, muchísimos. Segundo mandamiento,
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces usted dice, no, yo no tengo ninguna imagen en mi casa. Yo no soy como los católicos que tienen una virgen a la cual adoran y unos santos a los cuales se inclinan. Si el mandamiento está hablando de eso, entonces realmente nosotros hemos cumplido el mandamiento. Pero el mandamiento no está hablando de eso. La palabra que se usa aquí para imagen no solamente se refiere a una imagen visible en la cual te inclinas, sino a la imagen que tienes de Dios en tu mente. Si tú realmente no conoces al Dios de la Biblia con todos sus atributos, si realmente no te has esmerado por estudiarlo, usted está adorando a un Dios falso. Está adorando a un Dios que no es de la Biblia. O sea, que usted se está haciendo una imagen del Dios que no es. Por eso los testigos de Jehová están adorando a un Dios falso, porque ellos creen que Dios no va a mandar a nadie para el infierno, pero la Biblia dice que sí. Entonces están adorando a un Dios falso. Y si usted va y le pregunta a las personas por Dios, ¿quién es Dios? La mayoría de las personas no sabe quién es. Van a decir, amor, Dios es amor. Es lo único que sabe. Pero realmente no conocemos al Dios de la Biblia. Entonces estamos adorando, nos estamos haciendo una imagen de Dios del cual no es Él. Así que este mandamiento, si lo analizamos como es, como debe ser analizado, tampoco lo hemos cumplido. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará Jehová por inocente al que tomare su nombre en vano. Y yo creo que este mandamiento es el que más incumplimos día a día. Miren lo que hicieron los fariseos y los escribas y los saduceos. Ellos, para no incumplir este mandamiento, sacaron el nombre de Jehová de su lenguaje y introdujeron el nombre de Señor, el nombre de Yo Soy, el nombre de Dios. Introdujeron todos esos nombres. Ahora usaban el nombre de Dios en vano, pero diciendo Dios y Señor. Lo que hicieron fue que quitaron el nombre de Jehová, pero lo seguían usando en vano con otro nombre. Pero el mandamiento no es al nombre de Él, sino a cuando tú te refieras a Él. Y eso es lo que los fariseos y los judíos no entendían. Así que ellos eternamente habían cumplido el mandamiento, sacaron el nombre de Jehová de su lenguaje y no lo nombraban, era el nombre innombrable. Pero sí lo usaban en vano con otra referencia, con Señor, con Dios, igual que nosotros. Si un niño se cae, nosotros decimos, ¡ay, Dios mío! Y estamos usando el nombre de Dios en vano. Y el día a día usamos el nombre de Dios en vano. Cada vez que usted usa el nombre de Dios sin la reverencia, sino que lo usa por decirlo, como cuando estamos orando, a veces estamos incluso orando y estamos cometiendo este pecado, porque tenemos una muletilla, Señor, 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 y no lo estamos diciendo realmente porque queremos decir Señor, sino por la muletilla. Estamos usando el nombre de Señor en vano. Tercer mandamiento incumplido. Versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ninguno de nosotros guarda este día de reposo. Nosotros creemos que el día de reposo son las 2 horas que venimos a la iglesia. Y venimos a la iglesia y somos todos unos santos. Pero cuando salimos de la iglesia no guardamos el día de reposo. Ni siquiera estamos conscientes de que estamos en el día del Señor. 4 de 4. De cada uno se podría hacer una prédica. Solamente los estoy resumiendo. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Será con ramos a nuestros padres y a nuestras madres. Versículo 13. No matarás. Ya leímos lo que significa ese mandamiento. Cada vez que usted tiene algo en contra de su hermano, usted realmente lo ha matado en su corazón. Pero algo que me impactaba leyendo a
a Thomas Watson, quien escribe sobre esto. Él dice que los mandamientos, si usted se da cuenta, son todos no. Todo es no hagas. Pero eso implica algo positivo. O sea, el mandamiento es tanto negativo como positivo. Si el mandamiento dice no mates, quiere decir que ames a tu prójimo. Así que puede que usted no esté matando a su hermano, pero si usted no le está amando, usted está incumpliendo este mandamiento. Así que la ley no hay por dónde cogerla. Cuando usted la coja, usted es pecador. Versículo 14. No cometerás adulterio. Cada vez que nosotros codiciamos a una amiga en nuestra mente, nosotros no la estamos amando. Cada vez que nosotros codiciamos a una persona en nuestra mente, no estamos amando a esa persona. Así que aunque el mandamiento es no cometerás adulterio y no la codicies en tu corazón, en realidad es que la ames. La ames como tu hermano. Versículo 15, no robarás. Y yo creo que ese es el mandamiento que todos actualmente cumplimos. Pero cuando éramos niños no lo cumplíamos. Así que ya lo fallamos. Pero el mandamiento implica también algo positivo. Si es que no le quites algo a tu hermano, es que tú le des. Que seas bondadoso, que seas generoso. Y eso si no lo somos nosotros. Así que en realidad este mandamiento también le hemos fallado. Versículo 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y esto lo hacemos día a día. Y si no hables mal contra tu prójimo, quiere decir que hables bien de él. Que te alegres por él. Y eso no lo hacemos porque somos envidiosos. Y versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y nosotros decimos, bueno, yo no codicio nada. Pero el mandamiento no solamente dice que no codicies, sino que estés contento con lo que Dios te ha dado. ¿Estamos contentos con lo que Dios nos ha dado? Cuando codiciamos es porque no estamos contentos con lo que Dios nos ha dado. Y no solamente que estés contento con lo que Dios te ha dado, sino que te alegres por lo que Dios le ha dado a tu hermano. Si no codicies, porque te alegres por lo que Él tiene, por lo que Dios le ha dado a Él. Así que hermanos, si estos son los 10 mandamientos que tenemos que cumplir para tener una justicia perfecta, superior a la de los escribas y los fariseos, estamos en un grande problema, porque ni externa ni internamente cumplimos estos mandamientos. Y Santiago 2 dice, Santiago capítulo 2, versículos 8 al 11. Porque tal vez usted dice, bueno, yo he cumplido un mandamiento, o yo he cumplido 9, pero no he cumplido uno. Mira lo que dice la palabra. Si en verdad cumplir la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecados, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de toda la ley. Así que con incumplir uno de esos 10 mandamientos que leímos, ya usted se ha vuelto transgresor de toda la ley. Así que estamos en grave problema. Nosotros no entendemos esto, no entendemos nuestra condición hasta que no estudiamos bien la ley de Dios. Cuando estudiamos bien la ley de Dios, nos damos cuenta de los pecadores que somos. Es por eso que Martín Lutero pasaba día y día afligido, porque él sí tenía un alto concepto de lo que es la ley de Dios y de la justicia de Dios. Así que ¿cómo haremos? ¿Cómo haremos nosotros para salvarnos si no tenemos esta justicia que se nos pide? No la tenemos. Mayor que la de los escribas y los fariseos, no tenemos esa justicia. ¿Cómo haremos? ¿Cómo haremos? Es por eso que Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque en el Evangelio está la solución de esto. No me avergüenzo del Evangelio. Y volvamos a ese texto, ya que hemos entendido un poco más del contexto. Romanos 1. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
al judío primeramente y también al griego. Si en el Evangelio está la solución, si en el Evangelio está la paz, entonces el poder de Dios para salvación. ¿Y por qué nos avergonzaríamos de él? La palabra que se usa ahí, poder, es de donde proviene la palabra dinamita, porque es la palabra en griego dinamos. De ahí proviene la palabra dinamita, o sea, una explosión. El poder de que se está hablando aquí es un poder increíble. O sea, que Dios puede ocasionar una explosión en nuestro corazón para que nosotros seamos salvos. Y el versículo 17 dice, porque en el Evangelio, si el Evangelio es paz, ¿de qué paz está hablando? La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Qué es esta justicia de Dios? ¿A cuál se refiere esta justicia de Dios? Desde el español, de, que es de posesión, puede significar la justicia que Dios tiene en sí mismo o la justicia que Dios da. Nosotros no podemos distinguir en español a qué se refiere, pero desde el griego sí podemos hacerlo, desde el idioma original en que fue escrito la Biblia, sí podemos saber a qué se refiere ese de. Si es la justicia en la cual Dios es en sí mismo justo o es otra justicia. Y el pasaje dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Esta justicia de Dios es la justicia que Dios provee para el pecador. Allá se nos está diciendo que necesitamos una justicia superior a los escribas y los fariseos. Pero esa justicia no está en nosotros, sino que Dios la provee a nosotros a través de la fe en Jesucristo. Mira lo que dice el capítulo 3 de Romanos. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, si la justicia es cumpliendo la ley, no podemos hacerla. Pero dice, aparte de la ley hay otra justicia que se ha revelado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿Cuál es esta justicia de Dios? Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Es lo mismo que está diciendo Romanos 1, versículo 17. Eso quiere decir que cuando nosotros creemos en Cristo, por medio de la fe en Él, automáticamente Dios nos provee de una justicia con la cual nosotros somos vistos delante de sus ojos, tanto justos externamente como internamente. Y esa es la justicia que es superior a la de los escribas y los fariseos. ¿Y por qué Dios nos provee de esa justicia? Porque es la misma justicia que Cristo ganó por nosotros. Cristo nació como ninguno de nosotros. Todos nosotros nacemos de padre y madre. Por tanto, al nosotros nacer ya somos automáticamente pecadores, porque somos hijos de pecadores. Pero Cristo nace de la obra del Espíritu Santo con María para ser hijo de Dios, para nacer sin pecado. Y luego vive una vida perfecta. Dice la Biblia, fue tentado en todo, pero nunca pecó. Entonces cuando Él muere, de cierto sentido Él muere injustamente, porque fue el único que no merecía morir. Vivió perfecto, sin pecado. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Por esa razón, todos los que estamos en este salón vamos a morir, porque todos hemos pecado y hemos nacido pecadores. Pero Cristo pagó con la muerte cuando Él nunca había pecado. La paga del pecado es la muerte, pero nunca pecó. Porque Cristo en la cruz, Él le dice al Padre, Padre, toma mi justicia perfecta, esta la cual no tiene ningún pecado, esta justicia tómala e impútasela a todos los que crean en mí. Y esa injusticia de ellos, todos esos pecados que ellos cometieron, deposítalos en mí. Y por eso la ira de Dios cae sobre Cristo cuando Cristo no merecía ninguna ira, porque Cristo no había roto ningún plato. Entonces cuando Cristo muere en la cruz, ahora Dios ve a usted muriendo en la cruz. Es como si usted estuviera clavado en la cruz. Cuando Dios ve a Cristo en la cruz, lo ve a usted. Y cuando Dios lo ve a usted ahora, ve a Cristo en usted. Ahora Dios lo ve a usted como si usted no hubiese roto un plato. Y eso en realidad es un consuelo para mí, porque nosotros pecamos día a día. Pero el saber que ya esos pecados fueron pagados en Cristo
debería consolarnos. Cuando Martín Lutero entendió que la justicia de él no era de acuerdo a su confesión, sino de acuerdo a lo que Cristo ya hizo, y que esa justicia ahora era la de él, Martín Lutero fue libre y pudo vivir predicando el Evangelio. Una de las razones que yo he visto por la cual nosotros no predicamos el Evangelio es porque nuestros pecados nos acechan. Y pecamos y ya nos sentimos tristes, nos sentimos deprimidos. Y ya no queremos seguir predicando porque decimos, ¿con qué justicia voy a predicar si yo soy un pecador? Pero es que la justicia tuya no depende de ti, sino de lo que Cristo hizo ya. Amén. Cuando nosotros entendemos que es por Cristo, no por lo que yo haga, entonces eso debe llevarnos a la predicación. Por eso Pablo no se avergonzaba de predicar el Evangelio, porque él entendía que no dependía de sus obras, sino de lo que Cristo hizo. Es cuando Pablo habla del Evangelio, está diciendo que un Dios de mucha ira, un Dios inmenso, como dice Hebreo, gran mal, es caer en las manos de un Dios vivo. Ese Dios vivo estaba irado contra este pueblo, pero ese Dios vivo mandó el Evangelio para hacer la paz con este pueblo. Y eso a costo de que la justicia de él cayera sobre su Hijo, y ahora esa justicia nos es imputada a nosotros, por fe y para fe. Eso quiere decir que no solamente por fe somos salvos, sino que cuando creemos en Él, esa justicia nos persevera, porque también es para fe, para que vivamos eternamente en la fe. Por eso termina diciendo, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. El justo no vivirá por sus obras, el justo no vivirá por sus confesiones, el justo no vivirá por lo moral que es, el justo vivirá por la fe. Por la fe se mantendrá en pie. Y ese, mis queridos hermanos, es el Evangelio. El Evangelio que aún los ángeles anhelan escuchar. Y es increíble que ellos no lo necesitan y lo anhelan escuchar. Cuanto más nosotros, que sí lo necesitamos, no deberíamos anhelar escuchar. Así que el mensaje de hoy se llamó ¿cuál justicia? ¿Cuál justicia? ¿Cuál es la justicia, mi hermano? La de los escribas y los fariseos. Sin esa justicia, sin esta justicia que es por la fe en Cristo, tú no entrarás al reino de los cielos. Es por eso que es una blasfemia de decir que las personas se van a salvar sin creer en Cristo. Ninguno que deposite su fe en Cristo será salvo. Ninguno. Porque la salvación solamente es por la justicia que Dios provee a través de la fe en Cristo. Algunos dicen, es que todas las religiones salvan. No, mi hermano. Si todas las religiones salvaran, Cristo no hubiese muerto en la cruz. Cristo muere en la cruz porque es el único camino al Padre. Así que si tú no crees hoy en el Evangelio dice que Cristo es el único camino. Es la única justicia que necesitamos. Entonces yo te diría, como le dijo Blaise Pascal a un ateo que se le acercó, Blaise Pascal le dijo, si tú tienes razón, ateo, yo no habré perdido nada. Pero si la Biblia tiene razón, el que ha perdido grandemente eres tú. Así que vamos a orar.